Muchísima atención porque esto es información clasificada. Según informaciones que hemos venido conociendo de primera mano, las autoridades de Venezuela habrían interceptado en los radares 2 aviones cuando se aproximaban a cielo venezolano, y de inmediato la aviación del gobierno bolivariano habría enviado el caza Sukhoi 30M2K, quien efectivamente resolvió en el espacio aéreo del país caribeño esta complicadísima situación y difícil de la que se ha tornado, o de la que lo han tomado como una provocación por parte de los Estados Unidos, porque eso es lo que se conoce. Según las autoridades, eran 2 aviones de la Armada del ejército estadounidense. La Guardia Militar Bolivariana está en máxima tensión por lo acontecido y el acercamiento de estas 2 aeronaves, que hasta el momento no hay datos de qué aerotipos se trataba, militares de los Estados Unidos que venían a cumplir alguna misión. No se sabe si era un ataque que se iba a realizar a tierra bolivariana. Habrían ingresado a el cielo bolivariano y fueron desconectados por 2 aviones Sukhoi, que es lo que nosotros en estos momentos estamos revisando oficialmente por parte de la Embajada de Rusia, y también en la cuenta de Twitter del embajador de Rusia, Sergei Lavrov. Informes preliminares de periodistas también venezolanos al parecer dan cuenta que estos hechos lo toman como un presunto ataque que se iba a realizar no desde Colombia, sino desde las aeronaves, sino que las aeronaves llegarían desde Puerto Rico y habrían entrado por Anzoátegui. Forma que inicialmente las tripulaciones de los aviones militares estadounidenses ignoraron las solicitudes de un piloto de combate venezolano. Sin embargo, después de una maniobra decisiva, se vieron obligados a cumplir con los requisitos de Venezuela. Analistas vociferan que se iba a realizar un intento de ataque, un presunto, y cuando los pilotos de Estados Unidos vieron el acercamiento de los aviones Sukhoi, que ya estaban listos para contraatacar, decidieron regresar a sus bases de origen, que se presumen, según un medio de Venezuela, habrían partido desde bases navales desde Puerto Rico. Esto dijo en la cuenta de Twitter la embajada rusa. La aeronave de combate de fabricación rusa se ocupó con éxito de 2 intrusos estadounidenses. A la vez, el portal militar ruso hizo informar inicialmente de las tripulaciones de aviones militares estadounidenses que ignoraron las solicitudes de un piloto de combate venezolano. Sin embargo, después de una maniobra decisiva, se vieron obligados a cumplir con los requisitos de Venezuela y abandonar el espacio aéreo cerca de las fronteras con el país. Esta actividad hostil de Estados Unidos se enmarca en la declaración previa de la disposición para presionar a Venezuela, enviando buques de guerra y aviones militares a las cercanías con aguas territoriales venezolanas, y por lo tanto en Caracas han decidido actuar de manera mucho más decisiva ante cualquier movimiento sospechoso hostil del gobierno de Donald Trump, alejando al enemigo potencial de sus fronteras. Pero esto calienta el ambiente con las autoridades de Venezuela. Estas 2 presuntas aeronaves de los Estados Unidos que habrían ingresado a cielo bolivariano y que fueron desconectadas por 2 aviones Sukhoi, que muchos analistas de Venezuela dicen que se iba a formar un ataque por parte de los Estados Unidos para Venezuela, pero fue repelido de forma pacífica por los Sukhoi. Estaremos muy pendientes. Esta información es totalmente veraz y se las tenemos de primera mano aquí en nuestro canal. Seguimos con más informaciones. Ayudas humanitarias verdaderas, comprobables. La primera ayuda nos llegó de Rusia. Tengo que darle las gracias al presidente Vladimir Putin por el apoyo de la Federación Rusa. Llegaron pruebas PCR para la realización de pruebas PCR. Rusia está ayudando a más de 60 países del mundo. Vinieron directo de Moscú en un avión fletado del gobierno ruso para traer estas pruebas de los PCR a Venezuela. Gracias a Rusia, como antes de ayer dimos gracias a China, y después también le dimos gracias a Cuba por los 1.200 médicos que ha enviado a Venezuela. Nicolás Maduro extendió este sábado por 30 días más el estado decretado el 13 de marzo en Venezuela tras detectarse el nuevo caso en el país, una decisión que implica prolongar una cuarentena nacional. Atención, Estados Unidos supera en cifras a Italia y España, según confirmó el centro de datos Johns Hopkins. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, le vaticina a Nicolás Maduro que habrá transición, quiera o no quiera.
Fantasma. Una organización ciudadana en Venezuela pide que haya intervención militar en suelo bolivariano. La organización de venezolanos Vanguardia Ciudadana también denunció al gigante asiático por la propagación de toda la crisis en el mundo. 15 volcanes en actividad tras activación del cinturón del fuego. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, implicada en una investigación de Instant Crime que la vincula a ella y a su esposo con el narco Memo Fantasma. Reunión extraordinaria entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre los precios del petróleo y la crisis que se vive en el mundo. Tedros y la Organización Mundial de la Salud lanzan dura advertencia y una respuesta contundente a Donald Trump tras su intención de quitar apoyo económico a la entidad. Maduro y Jinping estrechan relaciones para combatir la crisis que azota al país caribeño. Volcán Krakatoa entró en erupción con columnas de humo de más de 500 metros de altura. Arrancamos la información de la siguiente manera. El presidente Maduro extendió este sábado por 30 días más el estado de excepción decretado el 13 de marzo en Venezuela tras detectarse otro nuevo caso en el país, una decisión que implica prolongar la cuarentena nacional en Venezuela. 30 días más en el estado de excepción con cuarentena para Venezuela, exclamó el socialista en una entrevista telefónica transmitida por la televisora gubernamental. Porque Colombia no tiene una política de contención del coronavirus. En Colombia hay un crecimiento exponencial del coronavirus, no hay sistema de salud público. El presidente Duque se ha negado a atender las recomendaciones de los científicos colombianos, se ha negado a recibir ayuda, inclusive las 2 máquinas que yo le ofrecí. Están engañando con las cifras en Colombia de casos de coronavirus y de fallecidos. Solamente digo eso, no digo más, presentaré las pruebas. Aunque las pruebas están en Colombia, están engañando a la opinión pública colombiana. Y debe saber nuestro pueblo que el foco principal de amenaza viene de Colombia. Hemos tratado de ayudar al pueblo colombiano y Duque se ha negado por el odio que tiene contra Venezuela, contra mí. Así que bueno, ahorita estamos trabajando, como saben ustedes, tenemos de los 175 casos, 93 totalmente recuperados. Eso significa el 53% de las personas que han sido contagiadas. Y tenemos entre hospitales, centros de diagnóstico y clínicas privadas a un número importante de compatriotas. Todavía se encuentran en aislamiento domiciliario, se han negado a salir de su casa 9 casos. Aspiro entre hoy y mañana esos 9 casos, como le he dicho a la vicepresidenta y al ministro Carlos Alvarado, esos 9 casos de aislamiento domiciliario vayan a su hospital, a su CDI o a su clínica, ¿no? Hoy firmé, va a ser publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria del domingo 12 de abril, firmé el estado de alarma por 30 días más. 30 días más del estado de alarma con cuarentena para Venezuela. Muy importante que lo sepamos. A pesar de que hemos avanzado en la contención, no podemos cantar victoria. Esta pandemia es muy peligrosa, amerita de muchos cuidados. No estamos jugando, no es un juego, no es mamadera de gallo, pues como dicen por ahí. Es algo muy serio que amerita que mantengamos firmemente, conscientemente, disciplinadamente la cuarentena para no perder todo lo que hemos avanzado y para más bien seguir avanzando. No podemos dar un paso atrás, no, hay que seguir avanzando. Nicolás Maduro se pronunció después de que la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, anunciara la decisión, una modalidad de estado de excepción que le otorga facultades especiales como las medidas para seguir controlando y previniendo más casos. De los valores que van a mover la humanidad hacia el futuro. Y eso va a generar cambios revolucionarios de diversa intensidad en todas las culturas y en todos los sistemas políticos, económicos y sociales de la humanidad. Creo que en este momento precisamente los pueblos están generando una gran maduración de su conciencia social, de su conciencia política. Está prácticamente más del 60% de la humanidad en cuarentena. Están todos los países del mundo.
todos los países afectados por esta pandemia. Y en todos los países se está dando el debate sobre el tema de la salud pública, sobre el papel del Estado, sobre la inversión pública, sobre la responsabilidad compartida social del padre Estado, del padre protector que tiene que ser el Estado, sobre la distribución de la riqueza, sobre la igualdad. Gran debate, no solo en Estados Unidos, donde los 30 millones de pobres están ahorita amenazados de la pandemia, donde hay 17 millones de nuevos desempleados, hace 3-4 días para acá, más de 17 millones. No solo en Estados Unidos, donde destruyeron cualquier vestigio de salud pública, no existe salud pública en Estados Unidos, sino en Europa, la Europa del estado de bienestar, la Europa culta. Todo lo que ha sucedido, está sucediendo en Italia, España, Portugal, Reino Unido. En tanto, el líder opositor y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que Maduro miente cuando ofrece su balance oficial. Preocupado como todos, no solamente en el mundo y por supuesto en Venezuela, al tener una emergencia compleja en este momento, que se refleja en esos profesionales de la salud, que se refleja que tienen que ir a trabajar cuando ganan entre 5 y 15 dólares al mes, que son la primera línea de protección, de contención del virus en Venezuela, pero también la emergencia preexistente. Y tienen que pasar por esa situación, cosa que por cierto en la frontera del país, en estados como Zulia, Táchira, Barinas, tienen ya más de 4 años una situación muy similar. En Caracas y 6 estados iniciaron el 16 de marzo una cuarentena social, como la llamó entonces Maduro, que al día siguiente extendió por todo el resto del país. Que destruyó la industria petrolera, que destruyó el campo venezolano, que se quiere meter con la dignidad del venezolano. Hoy lo que anhela nuestra gente no solamente es un plan de emergencia, es abrazar a su familia, es volver a recuperar nuestra dignidad, nuestra normalidad, poder vivir de nuestro sueldo finalmente en Venezuela. Y eso es lo que está en riesgo hoy en Venezuela, no solamente la vida, sino cada uno de la existencia de los venezolanos y la dignidad de nuestros hijos. La ayuda humanitaria internacional de verdad verdadita. De verdad verdadita. A buen entendedor, pocas palabras para llevar la salud. Y Rusia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros aliados, China, Rusia, Cuba, el nuevo mundo, pues, el mundo pluripolar, el mundo humano, el mundo que está buscando humanidad, la comunidad de destino común que dice nuestro hermano presidente Xi Jinping, sí, humanitaria. Atención, que esto es noticia de último momento. Ya son 550 los militares de Estados Unidos que estarían a bordo del portaaviones estadounidense y que estarían contagiados con coronavirus. La propagación de los casos a bordo de el Theodore Roosevelt abriría la crisis en la jerarquía militar. Hasta el 92% de los tripulantes del buque habrían sido sometidos a las pruebas. 3.696 ya han sido trasladados a tierra. En total, atención, 550 tripulantes del portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt dieron positivo, según informó la propia Marina estadounidense. Hasta el 92% de los tripulantes del buque han sido sometidos a la prueba. 3.696 han sido trasladados a tierra ante la situación a bordo. El pasado jueves, la CNN habría informado que un militar del Theodore Roosevelt que dio positivo fue hospitalizado en cuidados intensivos tras ser hallado inconsciente. El brote a bordo del portaaviones ya había abierto una pequeña crisis en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El martes pasado presentó su renuncia el secretario de la Armada de los Estados Unidos en funciones, Thomas Modly, tras la polémica que generó al despedir e insultar al capitán de un portaaviones que había pedido ayuda para hacer frente a un brote en el buque y cuya carta se filtró a los medios de comunicación. La renuncia de Modly se produce después de haber sido duramente criticado por haber viajado al Pacífico y haberse dirigido a los Marines que sirven al portaaviones nuclear, el USS Theodore Roosevelt, que
que comandaba el capitán de la Armada Beth Kreuzer para acusarle ante ellos de haber filtrado su denuncia a la prensa. El capitán Kreuzer es inteligente y apasionado, creo, precisamente porque no es ingenuo, que envió su alarmante correo electrónico con la intención de que llegase al dominio público en un esfuerzo por llamar la atención del público sobre la situación en su barco, dijo Moodley a los marineros por un altavoz. Kreuzer había sido destituido el jueves del Theodore Roosevelt atrancado en aguas de alta mar tras haber escrito una carta en la que advertía a sus superiores que necesitaban actuar con rapidez para salvar a los Marines que estaban dentro de la tripulación en el portaaviones. No hay razón para que los Marines salgan afectados, dijo el capitán Kreuzer en la misiva filtrada que publicó el diario californiano San Francisco Chronicle. La propagación de la enfermedad está en marcha y se acelera, prosiguió, en alusión a las limitaciones de espacio propias del navío. Entonces, en los casos registrados era un centenar, mientras que ahora se han quintuplicado. Ante este episodio, el presidente Donald Trump dijo que no estuvo de acuerdo e involucrado en la salida de Moodley, pero reprendió a Kreuzer por escribir la carta y señaló que Moodley probablemente no debió haber dicho eso que dijo. Después que inicialmente de negarse a evacuar por completo aproximadamente 4.800 miembros de la tripulación, la jerarquía de la Marina finalmente aceleró pruebas, evacuó a gran parte de los soldados. Estados Unidos alcanzó este sábado un total de 19.882 personas que perdieron la vida, con lo que supera a Italia con 19.468. Se confirma como el país más afectado por la crisis sanitaria. El número de contagios es de 514.415, casi un tercio del total de 1.7 millones de afectados en todo el mundo, según informa la Europa Press. Mucha atención porque los ojos del mundo se centran en Estados Unidos, que contabiliza 19.701 las pérdidas de vida y personas que han sido afectadas por el coronavirus, según confirmó el centro Johns Hopkins, que maneja el centro de datos más confiable desde que se desató esta problemática mundial. Y si a eso le agregamos problemas de acceso, como por ejemplo que las poblaciones demoran más en ir a los hospitales, no son atendidos adecuadamente o que están simplemente menos informados acerca de los riesgos de esta enfermedad, y en el caso de los latinos que tengan menos acceso porque al no tener sus documentos en regla no acuden a los hospitales, tenemos la fórmula perfecta como para que ellos puedan complicarse. La cifra lo ubica en el tope del ranking de países afectados por el brote y desplaza a Italia de esa posición que registraba hasta la fecha 19.468 personas que perdieron la vida. Con 506.188 nuevos casos, Estados Unidos lidera el número de contagios en el mundo por delante de España, donde hay 161.852 casos y 16.353 personas que han perdido la vida, seguido de Italia con 152.271 y 19.468 que han partido, y Francia con 125.942 casos positivos y 13.216 personas sin vida. Hablemos acerca de las tendencias alarmantes que estamos observando en relación con el impacto del COVID-19 entre negros e hispanos. Han oído las estadísticas en la ciudad de Nueva York. Los hispanos representan la tasa de muertes más alta. En el condado de Milwaukee, los negros representan el 25% de la población, pero casi el 50% de los casos y el 75% de las muertes. ¿Qué está pasando? Es alarmante, pero no es sorprendente que estas minorías tengan una mayor carga de enfermedades crónicas. Los negros y nativos estadounidenses desarrollan presión arterial alta a edades más tempranas y suelen hacerse menos controles, lo que causa un mayor daño a sus órganos. Los puertorriqueños tienen mayor tendencia a padecer de asma y los niños negros tienen una probabilidad 3 veces mayor de morir de asma en comparación con un niño blanco. De hecho, yo mismo he cargado con un inhalador en mi bolsillo en los últimos 40 años por miedo a sufrir un ataque mortal de asma. Espero que mostrar este inhalador le demuestre a los niños pequeños con asma en el país que ellos también podrían ocupar el cargo de director general del Servicio de Salud Pública un día, pero también quiero mostrárselos para que todos sepan que no importa si lucen en forma, si lucen jóvenes, aún están en riesgo de contagiarse. Exponencial vive Estados Unidos, nuestra solidaridad con todo el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica.
A nivel federal, la Casa Blanca había estimado que el Coronaplus podría dejar entre 100.000 y 243.000 desaparecidos, pero esta semana redujo esa proyección hasta dejarla en 60.000. En total, 42 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a los ciudadanos a quedarse en casa, lo que se supondría que aproximadamente el 95% de la población estadounidense, es decir, unos 316 millones de personas, se encuentran recluidos en sus hogares. El estado de Nueva York, epicentro en Estados Unidos, informó hoy que 783 personas perdieron la vida en el estado las últimas 24 horas. La cifra supone un leve repunte con respecto a lo que se presentó el viernes, en el día en que perdieron la vida 777 personas. Hasta el momento, 8.267 personas han perdido su vida en el estado a raíz de este brote. El nuevo reporte diario llegó minutos después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunciara el cierre de los colegios públicos durante el resto del año escolar, una medida que tildó de dolorosa pero que es necesaria para poder salvar las vidas y para poder seguir implementando el distanciamiento social y vencer al Coronaplus. Pese a las alarmantes cifras de la crisis sanitaria, el presidente Donald Trump se ha mostrado optimista sobre la reactivación de la economía y hasta hace poco quería que el país regresara a la normalidad, aunque luego aceptó que sería necesario esperar al menos hasta el 1 de mayo. Para poder reanudar la actividad económica en Estados Unidos a comienzos de mayo, el mandatario ha creado un grupo de trabajo con el objetivo específico. En una rueda de prensa lo dijo: Trump pidió esperar el desarrollo del problema de salud en las próximas semanas y prometió que escuchará con mucha atención a sus asesores en temas de salud pública, aunque volvió a incidir en las ventajas de acabar con el parón económico cuanto antes. Tendrá que tomar una decisión Donald Trump y solo le pide a Dios que sea la decisión correcta, pero diría sin lugar a dudas que es la decisión más importante que he tenido que tomar, aseguró el mandatario de los Estados Unidos, admitiendo que esto es un problema gravísimo que hay en toda la nación. Cambiamos de noticias. Elliot Abrams le advirtió a Nicolás Maduro que si no aceptó la transición, esta va a ocurrir igual, pero será más peligrosa y brusca. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela se refirió a la última propuesta política del gobierno de Donald Trump para instalar un gobierno de emergencia en el país caribeño. Subrayó que Washington sabía que el dictador rechazaría el plan y argumentó que en realidad no iba dirigido a él, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las Fuerzas Armadas. Luchar por la esperanza y los sueños de una familia. Lo digo y siempre lo digo porque sigue habiendo mezquindad en un pequeño grupo de políticos al servicio del norte y de Colombia. Sé lo que digo, sigue habiendo una gran mezquindad y un pequeño grupo que actúa con mucho odio, con mucho cálculo, queriendo que a Venezuela le pase algo malo. Hay un pequeño grupo bravo, muy molesto, porque Venezuela está saliendo adelante. Hay mucha mezquindad y envidia en el norte, en Colombia, y en este pequeño grupo de politiqueros de la derecha. Lo hay, mezquindad, envidia, odio, un cóctel nocivo, diabólico, que puede destruir a cualquiera desde el punto de vista moral. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió a Nicolás Maduro que si no acepta una transición pactada con la oposición, esta ocurrirá igualmente, pero no será más peligrosa y brusca. Y calculan cómo hacerle daño a Venezuela. No respetan la Semana Santa, no respetan nada, no se respetan ni a sí mismos. Por eso le digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a las Unidades Populares de Defensa Integral y al pueblo de Venezuela, pero ojo pelado. ¿Ustedes me entienden? A buen entendedor, palabras claras, alerta pues, cuidemos la paz, la unión, la fraternidad, cuidemos la salud del pueblo de Venezuela, y frente a esta minoría ciega y llena de odio, de mezquindad, de envidia, unión nacional, unión espiritual, en la oración, unión en la oración, unión en la acción, para seguir avanzando. Venezuela querida, Venezuela amada, tenemos el apoyo del mundo,
Venezuela sí se puede. Adelante pues, que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias por su ayuda, pueblo chino. Muchas gracias a todas y a todos. Atención, si el régimen decide trágicamente que va a subyugar, que va a reprimir más, probablemente esté haciendo que la transición sea igual de probable, pero más peligrosa y brusca, afirmó Abrams en una entrevista con el grupo de estudios de Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Abrams se refería así a la última propuesta política de Estados Unidos para instalar un gobierno de emergencia en Venezuela que deje fuera tanto a Nicolás Maduro como al presidente encargado y líder de la oposición Juan Guaidó. Si esta iniciativa no sale adelante, verá más presión de Estados Unidos y creo que otros sobre este régimen, y es posible presionar más aún a Nicolás y al mismo tiempo brindar más asistencia al pueblo venezolano, y eso es lo que queremos hacer. También es lo que Juan Guaidó quiere hacer, es lo que la Unión Europea quiere hacer, recargó el funcionario estadounidense. Además, Abrams subrayó que Washington sabía que Maduro rechazaría la propuesta y argumentó que en realidad no iba dirigida a él, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las Fuerzas Armadas. Maduro es el agujero en la rosquilla, está dirigido, como lo he dicho antes, al chavismo, al ejército, al régimen, al gobierno, a la gente que decide. Este país necesita salir de la crisis horrible que tiene actualmente, y defendió sus palabras. En cualquier caso, argumentó que el plan del Departamento de Estado norteamericano no es absoluto, sino que es una propuesta y puede ajustarse a las necesidades políticas del país, y ha apuntalado la posibilidad de que el Consejo de Estado que gobernaría la transición incluya al presidente del Tribunal Supremo Michael Moreno, al jefe del ejército Vladimir Padrino López o al presidente de la Junta Nacional Juan Guaidó. Hay 1.000.000 de variaciones. Los venezolanos podrían decir, bueno, queremos cambiar esto porque creemos que funciona mejor para nosotros en nuestra negociación. Está bien. Quiero decir, aquí la cuestión no es que si cambia una palabra en la propuesta estadounidense sucede una catástrofe. El punto es que este es un camino hacia la democracia y el levantamiento de las sanciones estadounidenses, recalcó el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en este ultimátum que le envía a Nicolás Maduro en Miraflores. Cambiamos de noticias. Mucha atención. La organización Vanguardia Ciudadana, que integra a venezolanos independientes, ha lanzado una campaña virtual que busca apoyar la movilización de tropas de coalición norteamericana hacia Venezuela, y está haciendo un llamado a todos los venezolanos para participar de la consulta ciudadana que está disponible en su plataforma. Esta es una oportunidad sin precedentes para que los ciudadanos venezolanos alcen su voz y la voluntad del pueblo pueda ser transmitida directamente a las autoridades de la administración del presidente Donald Trump y de países aliados a la causa democrática de Venezuela, afirmaron desde la Vanguardia Ciudadana. Según explicaron en el portal, esta plataforma ha sido diseñada para que los venezolanos dentro y fuera del país puedan ejercer su derecho a participar libre y directamente en los asuntos públicos y decisiones políticas del país. En esta primera iniciativa agregan y denuncian al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro por no cumplir con la obligación de proteger a los ciudadanos y por haber perpetrado sistemáticamente crímenes de lesa humanidad y atrocidades contra el pueblo. Además, instan a los tribunales internacionales a conocer y a sancionar comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, y solicitan a la comunidad internacional e interamericana el recurso al uso de la fuerza militar coordinada en Venezuela bajo el concepto de responsabilidad de proteger, para poner fin al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y así detener las causas y las consecuencias del estado humanitario grave que sufre el país actualmente. La emergencia en Venezuela, como todos la conocen, no puede retrasarse. Hoy escribimos en nombre de más de 6 millones de venezolanos obligados a huir de su país para escapar del hambre y la opresión. Escribimos en nombre de otros 20 millones que están sufriendo como resultado de la severa escasez de alimentos, agua y electricidad y la falta de acceso a los medicamentos básicos y la atención médica, aseguraron en una carta dirigida al presidente norteamericano Donald Trump. En el texto recordaron que los venezolanos que han logrado sobrevivir a esta emergencia humanitaria deben ahora enfrentar la actual crisis bajo las peores condiciones posibles, ya que la emergencia sanitaria en el país es consecuencia de años de negligencia y la falta de inversión del gobierno venezolano, que obstaculiza la prevención y la detección e impide la prestación de la asistencia necesaria y el tratamiento a los que más lo necesitan. Y por eso han afirmado que cuando se ha agotado la diplomacia y las sanciones han demostrado ser insuficientes para persuadir a un Estado en el uso de la fuerza, es el último recurso para proteger a un oprimido que es la nación. Afirman, una intervención militar y coordinada es necesaria para restaurar el orden constitucional y el Estado de Derecho, además para ejecutar la retirada del personal civil y militar extranjero no autorizado y expulsión de grupos
al margen de la ley, carteles y organizaciones delictivas de blanqueo de dinero. Vanguardia Ciudadana explicó que sus miembros están conformados por un grupo de venezolanos independientes de ningún tipo de afiliación a partidos políticos y que están comprometidos en colaborar con el despertar de la conciencia ciudadana para que la mayoría de independientes en Venezuela se incorporen y ejerzan su soberanía en lo político con libertad absoluta y sin parámetros delineados por compromisos e intereses partidistas. La organización de venezolanos Vanguardia Ciudadana denunció al gigante asiático por la propagación de toda la crisis a nivel mundial. El grupo, que integra ciudadanos independientes, pidió la unidad continental para enfrentar este brote e instó a dejar de importar los productos extranjeros. El régimen comunista es definitivamente el enemigo de la humanidad, no se puede confiar en ellos, afirman en un comunicado Vicente González y Oscar Ganem, directores de Vanguardia Ciudadano. Es una organización que integran venezolanos independientes en los Estados Unidos. La organización denunció la propagación internacional de toda la crisis. Esto se propagó por el inmenso territorio de Jinping, también por Europa y Estados Unidos con la mayor y mala intención, malicia y ventaja. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por negociar con el resto del mundo la mayor buena fe posible. Por eso nunca imaginamos una ambición excesiva de los comunistas asiáticos que casi destruye a la humanidad, afirma el texto difundido a la prensa. Por esta razón, están invitando a los ciudadanos norteamericanos, pero también a los residentes, entre ellos a los venezolanos, a cerrar las filas con la actual administración y con el presidente Donald Trump para recuperar y volver a ser grande a los Estados Unidos en unión con los países de América Latina. Para Vanguardia Ciudadana, una buena acción de respuesta es la de no comprar un alfiler de Asia comunista. Con humildad y mucho coraje tenemos que admitir que nos jodieron, hicieron un movimiento magistral de jaque mate que nadie imaginó, afirman en el comunicado. El régimen ha sido sombrío en sus informes sobre la crisis en el país. Desde un principio, Asia no solo mintió sobre el brote, sino que desaparecieron médicos y otros expertos en salud trabajan en él y alertaron al mundo de lo que sabían. Las denuncias contra el régimen comenzaron a enfurecer a la población y luego de que se conocieran detalles de cómo fue el Partido Comunista, a los médicos que habían advertido sobre el peligroso brote que les recordaba otras pandemias que impactaron el mismo país en 2002, el punto más alto de indignación nació cuando se conoció la desaparición del médico Li Wenliang, quien había mandado un aviso por chat a sus colegas el 30 de diciembre pasado y pocos días después la policía le hizo firmar un compromiso que dejaría de hacer comentarios que perturbaran el orden público. El 6 de febrero finalmente le cobró la vida este nuevo brote. Nos vamos para Estados Unidos. Muchísima atención. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló este viernes con su par estadounidense Donald Trump por tercera vez en 2 semanas sobre la crisis mundial y los precios del petróleo. Fue el tema que se trató con estos dos mandatarios y es un ejemplo de la asociación eficaz entre países por el interés de la humanidad, y estamos tratando de organizar nuestro trabajo frente a los problemas actuales. Con esto me refiero a la lucha contra el coronavirus y a la situación en los mercados internacionales, había declarado Putin, citado por el Kremlin. La conversación telefónica estuvo centrada en el nuevo acuerdo impulsado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo para disminuir la producción y así dar un impulso a los precios. Según el comunicado del Kremlin, ambos también hablaron de temas relativos con la crisis a nivel mundial y la cooperación espacial, señaló la misma fuente. Por su parte, desde Estados Unidos, desde los portavoces de la Casa Blanca, indicaron que Putin y Donald Trump discutieron sobre los últimos esfuerzos para combatir la crisis de la salud, el coronavirus y sobre todo mantener la estabilidad en los mercados mundiales y la energía. Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han deteriorado mucho, los dos jefes del Estado hicieron gala de un cierto entendimiento. Donald Trump ha alabado con frecuencia las cualidades de Vladimir Putin y este último apoya al presidente estadounidense en varios casos, como el reciente procedimiento de destitución que fue iniciado por los demócratas contra el mandatario norteamericano. Avanzamos con más información. Un levantamiento demasiado rápido de las restricciones de confinamiento impuestas por la crisis mundial de la salud podría conducir a que esto se salga de control y haya un rebrote y que sea un poco más grave de este coronavirus, advirtió la Organización Mundial de la Salud este viernes. Sé que algunos países ya están preparando la transición para abandonar las restricciones de confinamiento y estas fueron las palabras del director de la OMS, especialmente refutando las palabras de Donald Trump de querer quitar la ayuda económica a la Organización Mundial de la Salud. Y esto fue lo que dijo Adam Tedros. Sé que algunos países ya están preparando la transición para abandonar las restricciones de confinamiento como todo el mundo. La OMS quiere que se levanten las restricciones al mismo tiempo. Levantar las restricciones demasiado rápido podría conducir
reducir un rebrote, que declaró el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una rueda de prensa virtual, que esto sería peor que la enfermedad. Atención, el reflujo, difícil como su propagación si no se gestiona de forma adecuada, agregó desde la sede de la agencia de la ONU. La OMS, por su parte, consultó con los países más afectados la elaboración de estrategias para levantar las medidas de confinamiento de forma progresiva. Para ello, se deben 6 condiciones para controlar la transmisión: garantizar la disponibilidad de salud pública y los cuidados, minimizar el riesgo en torno a los expuestos, así como los establecimientos sanitarios permanentes, y poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, escuelas y otros lugares de frecuentación, y controlar el riesgo de los casos importados, y por último, responsabilizar a la población. Cada individuo tendrá un papel que jugar para vencer esta situación, insistió Tedros. Mucha atención, avanzamos con más información, muchísima atención. El volcán Krakatoa, en la provincia indonesia de Lampung, entró en erupción expulsando una columna de ceniza de humo de hasta 500 metros de altura, aunque no se tiene constancia de personas afectadas ni daños materiales, según ha informado el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos. La primera erupción comenzó en torno a las 21:58 y duró 1 minuto y 12 segundos, seguido de una nueva detonación, la más potente, a las 22:35, que se prolongó durante 38 minutos y 4 segundos, que arrojó una columna de cenizas de 500 metros de altura hacia el norte, según el comunicado recogido por el Jakarta Post. Tras las 2 grandes explosiones, el volcán siguió arrojando ceniza y humo hasta bien entrada de la madrugada. Los estudios demuestran que las erupciones continuaron hasta las 5 de la madrugada del sábado, según ha explicado el jefe del Centro de Datos de Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. El Servicio de Vulcanología indonés señaló en el informe que el volcán, uno de los más activos del país, aunque las erupciones se han escuchado en la región de Yakarta, ha sido relativamente pequeñas en comparación con las que ocurrieron en el 2018 y en el 2019. La actividad parece haber disminuido, aunque las fuerzas de seguridad están considerando una posible evacuación de los residentes. Autoridades indicaron que supervisan cerca de la actividad de Anakat en Krakatoa, ubicado en una isla deshabitada en el estrecho de Sonda, por si entraba de nuevo en erupción. El fenómeno se generó en una gran cantidad de cenizas en el aire que recorrió hasta 15 kilómetros. A raíz de la erupción, el Anak Krakatau, que ahora se levanta a poco más de 110 metros por encima del nivel del mar, perdió cerca de 200 metros de altura. Información adicional nos dice que en Indonesia hay 3 volcanes más que han hecho erupción: el monte Kerinci en Sumatra Occidental, el monte Semeru en Java Oriental y el monte Merapi en Java Central, que han mostrado una actividad muy elevada el mismo día en que estalló el conocido Krakatoa. La actividad en las 4 montañas no estaba relacionada entre sí, ya que cada volcán tenía una cámara magma diferente, según el Centro de Mitigación de Riesgos Geológicos y Vulcanológicos. La actividad volcánica y tectónica es la norma en Indonesia, que se encuentra en el Anillo del Fuego del Pacífico, que es un área donde se forman muchos volcanes y terremotos. Sin embargo, según el Volcano Discovery, la página de monitoreo de volcanes, al menos otros 15 volcanes habrían presentado un aumento en su actividad, e incluso en algunas habrían hecho explosiones, en el caso del Popocatépetl en México. Todos los volcanes contabilizados se encuentran en el llamado Cinturón del Fuego Pacífico, que comprende toda la zona que rodea al Océano Pacífico. Entre los volcanes que se registraron aumento de la actividad y que se encuentran activos está el Merapi, el Semeru, ambos en Indonesia, el Dukono en Halmahera, Kerinci en Sumatra, el Popocatépetl en México, en Shanghái, Ecuador, el Sabancaya en Perú, y los nevados de Chilán en Chile, y en Colombia el nevado de El Ruiz. Esta investigación de la que vamos a hablar, y por lo cual está implicada la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, lo ha sacado el diario Inside Crime, que se llama El narcotraficante invisible, tras las huellas de un Nemo fantasma. Esta investigación, que fue publicada el 29 de marzo del 2020, Inside Crime reportó a la actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y a su esposo Álvaro Rincón, que eran supuestos accionistas de Hitos Urbanos Limitada, que en la investigación es una empresa de construcción que ha desarrollado la Torre 85, un edificio de oficinas de Bogotá, con la participación de un presunto narcotraficante, Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, un antiguo capo de la comandancia paramilitar, quien fue objeto de la investigación de Inside Crime. También invirtió en el proyecto inmobiliario. Inside Crime habló con Rincón, quien admitió haber trabajado con Acevedo, pero dijo desconocer su pasado. Ramírez, vicepresidenta, también negó conocer a Acevedo. Sin embargo, le pidió al ex vicepresidente de Colombia y ex jefe de la
Policía General Oscar Naranjo, quien investigara el pasado de esta persona, Inside Crime no ha encontrado evidencia de vínculos directos entre Ramírez y Memo Fantasma. El 8 de abril, la W Radio hizo una entrevista al codirector de esta revista Inside Crime, que se llama Jeremy Modrow, y con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El 7 de abril se conoció una investigación de 6 capítulos por parte de la organización Inside Crime, la cual revela la identidad del narcotraficante colombiano conocido como Sebastián Colmenares, o Memo Fantasma, quien da a conocer presuntos nexos entre el narcotraficante que identifican como Guillermo León Acevedo Giraldo y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Respecto a estas revelaciones, la W conversó en la entrevista con el vicepresidente, quien rechazó tajantemente las revelaciones y manifestó que jamás ha tenido vínculo alguno con Memo Fantasma, ni mucho menos con sus actividades delictivas. La vicepresidenta aseguró a este medio, a la W: lo que más quisiera yo es que avance la investigación para que toda la actividad suya relacionada con paramilitarismo y narcotráfico responda ante la justicia. Cuando me entero que Jeremy Modrow estaba haciendo la investigación al respecto, le consulté a mi esposo. No puedo dar información sobre la persona que me dio información, Modrow. Cabe recordar que Modrow explicó a la W Radio en la entrevista que Acevedo ha movido más de 1.000 toneladas de sustancias ilícitas y siempre ha evadido a las autoridades de Colombia y de Norteamérica. Según Modrow, está viviendo en España sin pagar un día de cárcel o restaurar a las personas afectadas de sus acciones, que podrían ascender a 10.000. Así precisó la vicepresidenta. En octubre llamé a Jeremy Modrow para saber qué pasaba al respecto con la investigación. Le dije que quería decirle todo lo que necesitara para dar todas las explicaciones y a la información. No sé quién habrá dicho lo que yo recomendé a sus hijos en un colegio, no recuerdo haberlo hecho. Si hay algo que yo critico siempre son las palancas. No puede venir a nadie ensuciarme a una persona a quien jamás he conocido en mi vida, afirmó la vicepresidenta al desmentir los señalamientos en contra suya y de su familia. Sobre Memo Fantasma y otros vinculados e involucrados en la investigación, Ramírez indicó: si él se dedicó a lavar dinero con negocios de finca raíz, seguramente hizo negocios con muchas más personas. Que Modrow revele los nombres de estas personas. Además, la funcionaria criticó el sistema de justicia colombiano y expresó: la sociedad ha fracasado en combatir el crimen y el narcotráfico, lamentablemente ha tenido una tolerancia total e inaceptable en zonas grises. Finalmente pidió a todas las investigaciones que avancen y ojalá que estas investigaciones y la documentación que Modrow tiene presente a las autoridades para que no se quede esto solamente en rumor, sino que haya justicia. Dijo Marta Lucía: me ha impresionado y me ha dolido terriblemente el ver cómo han pretendido barrer con el nombre mío. Tengo todos los defectos, soy intensa, largamente me he explicado, pero nadie podría decir que soy una persona corrupta, clientelista, ni que soy involucrada con el AMPA, pero jamás he estado, aclaró la vicepresidenta a los medios de comunicación.